El silencio opresivo de la noche del desierto de Nuevo México, un manto vasto de estrellas indiferentes a los asuntos humanos, no fue simplemente roto, sino hecho pedazos por el estruendo. Desde la negrura profunda y tinta, un sonido comenzó a crecer, un rumor distante que rápidamente se transformó en el atronador rugido de miles de cascos golpeando la tierra, un ritmo primal de fatalidad inminente. Luego, los gritos estallaron, guturales y desafiantes. ¡Viva Villa! No solo unas pocas voces, sino una marea de alaridos, un coro furioso que parecía surgir del propio suelo. Siluetas, incontables y amenazantes, galoparon desde las sombras, una caballería imparable emergiendo de lo imposible, sus formas momentáneamente iluminadas por las primeras lenguas de fuego hambrientas que lamían los cuarteles de Columbus. El aire, antes inmóvil, ahora crepitaba con el olor acre de la pólvora y el terror crudo de hombres arrancados del sueño y arrojados a una pesadilla. Esto no era una escaramuza, era un infierno desatado, una declaración de guerra pintada con fuego contra el lienzo oscuro del desierto. Un joven soldado americano, el soldado Jenkins, quizás, sobresaltado por la cacofonía, con los ojos muy abiertos por un terror que nunca había conocido, tropezó fuera de su catre. Vio cómo el mundo que conocía, el mundo ordenado y predecible de la disciplina militar y el poder de fuego superior, se disolvía ante sus propios ojos. La luz parpadeante del infierno danzaba sobre su rostro, destacando una profunda perplejidad mientras observaba a sus compañeros caer, su puesto desmoronarse, bajo el asalto implacable y casi sobrenatural. Esto no se suponía que pasara. Ellos eran la fuerza dominante, el futuro de la guerra. Sin embargo, aquí, en este remoto pueblo fronterizo, estaban siendo arrollados por lo que habían descartado como meros bandidos. ¿Cómo pudo el ejército tecnológicamente más avanzado de su tiempo, rebosante de una confianza inquebrantable, encontrarse acorralado, cazado y completamente humillado en su propio suelo por un enemigo que había subestimado tan peligrosamente? Para comprender verdaderamente la magnitud de este asombroso revés, para entender cómo la unidad más preparada del mundo llegó a este precipicio de caos y derrota, debemos regresar al principio, a la semilla de la arrogancia que germinó en la vastedad del desierto. El año 1916 encontró al ejército de los Estados Unidos en el cenit de su autopercepción, una fuerza que se creía no solo moderna, sino la vanguardia indiscutible de la guerra. Sus arsenales rebosaban con las ametralladoras más sofisticadas que la ingeniería de la época podía ofrecer, piezas de artillería capaces de pulverizar cualquier resistencia y la promesa revolucionaria de la movilidad motorizada, que auguraba una era donde la distancia y el terreno serían meros inconvenientes. Esta panoplia tecnológica no era solo un conjunto de herramientas, era el cimiento de una confianza inquebrantable, una armadura psicológica que envolvía a sus oficiales y estrategas. Estaban convencidos de que su doctrina, forjada en academias de prestigio y probada en conflictos menores, era universalmente superior, un evangelio táctico que garantizaba la victoria. La imagen que proyectaban, y que ellos mismos creían, era la de una maquinaria bélica impecable, diseñada para dominar cualquier campo de batalla. En esta visión de superioridad, la figura del revolucionario mexicano, y en particular la de Pancho Villa, se desdibujaba en una caricatura despectiva. No eran considerados soldados, sino una colección de bandidos indisciplinados, una turba harapienta incapaz de comprender o resistir la precisión letal de un ejército profesional. Esta percepción, arraigada en un prejuicio cultural profundo y alimentada por una historia de victorias rápidas contra enemigos menos organizados, condujo a una subestimación tan peligrosa como fatal. Villa era, en sus informes y conversaciones, un simple forajido, un criminal de frontera cuya captura sería poco más que una formalidad burocrática, una lección rápida para un vecino que se había atrevido a ser problemático. La complejidad de la Revolución Mexicana, la pasión y la desesperación que impulsaban a sus combatientes eran conceptos ajenos, reducidos a la simple categoría de anarquía que debía ser sofocada con mano de hierro. Incluso la guarnición en Columbus,
un pequeño puesto fronterizo en Nuevo México, operaba bajo el velo espeso de esta falsa sensación de seguridad. A pesar de su ubicación precaria, a tiro de piedra de un país en ebullición, sus soldados y oficiales vivían con la firme convicción de que ningún enemigo, por audaz que fuera, se atrevería a cruzar el umbral de la nación más poderosa del continente. Era una burbuja de invulnerabilidad alimentada por la creencia inquebrantable en la disuasión que representaba la mera existencia del poderío estadounidense. Los reportes de inteligencia, las advertencias de los locales, todo era filtrado a través de este prisma de arrogancia, minimizado o directamente descartado. Se creía que la frontera, más allá de ser una línea en un mapa, era una barrera psicológica infranqueable para aquellos que carecían de la disciplina y el respeto por el orden que ellos encarnaban. En las salas de planificación, donde los mapas cubrían mesas de roble pulido y las lámparas de gas proyectaban sombras largas sobre uniformes inmaculados, la atmósfera era de una eficiencia casi aburrida. Las reuniones no eran para debatir estrategias, sino para ratificar planes que ya se consideraban perfectos. Los comandantes, hombres de mandíbula cuadrada y mirada resuelta, pasaban lista a los recursos disponibles, batallones de caballería montada, compañías de infantería con sus relucientes rifles Springfield y la promesa de apoyo aéreo, una novedad que parecía sacada de la ciencia ficción. Su tono, al discutir la operación de pacificación o la caza del bandido, era de condescendencia, como si hablaran de un ejercicio de rutina. La idea de que su oponente pudiera albergar una estrategia coherente o incluso la capacidad de sorprender era recibida con una sonrisa irónica, un gesto de desdén que revelaba la profundidad de su autoengaño. Las herramientas de guerra que poseían eran, sin duda, formidables para su época. Las ametralladoras Maxim, capaces de disparar cientos de balas por minuto, se presentaban como segadoras de vidas, máquinas que por sí solas podían diezmar cualquier avance enemigo. La artillería, con su capacidad de lanzar proyectiles a kilómetros de distancia con una precisión entonces asombrosa, era vista como el martillo de Thor, capaz de aplastar cualquier resistencia fortificada. Y luego estaba la caballería, no la montura tradicional, sino los nuevos camiones y vehículos motorizados, la promesa de una movilidad sin precedentes que transformaría el vasto desierto en un mero tablero de ajedrez. Cada pieza de equipo, cada avance tecnológico, reforzaba la convicción de que la victoria sería no solo inevitable, sino casi sin esfuerzo. Era como un duelo entre un caballero con armadura de acero y una maza, contra un guerrillero armado con un palo y una honda. La disparidad parecía tan abismal que la derrota era una posibilidad que ni siquiera se contemplaba en sus cálculos. El entrenamiento de estas tropas era riguroso, forjado en la disciplina y la precisión marcial. Cada soldado conocía su lugar, cada maniobra estaba coreografiada hasta la perfección. La doctrina enfatizaba la línea de fuego, la superioridad numérica y la aplicación sistemática de la fuerza. Frente a lo que percibían como el caos de las formaciones villistas, su orden era su escudo y su espada. Creían que la guerra era una ciencia que ellos habían dominado, con reglas claras y resultados predecibles para aquellos que se adherían a ellas. Cualquier táctica empleada por el enemigo que se desviara de estos principios era automáticamente categorizada como una debilidad, una señal de su falta de profesionalismo, en lugar de una forma diferente, quizás más adaptada, de operar. No podían concebir que la ausencia de uniformes relucientes o formaciones perfectas pudiera ocultar una inteligencia táctica forjada en la supervivencia y el ingenio del desierto. El conocimiento local, la malicia indígena, como algunos la llamaban con desdén, era sistemáticamente descartado. Los informes sobre movimientos villistas, las concentraciones de fuerzas o los avistamientos en puntos estratégicos eran desestimados como exageraciones, folclore primitivo o, en el mejor de los casos, la fanfarronería de bandidos desesperados. Para los estrategas americanos, el desierto de Chihuahua era una extensión hostil, un obstáculo geográfico que ralentizaba sus modernos transportes y confundía sus patrullas, no un hogar. Sus mapas eran precisos,
sus instrumentos de navegación sofisticados, pero carecían de la sabiduría viva de quienes habían crecido en esa tierra, de quienes leían las estrellas para orientarse y las huellas en la arena para rastrear. Intentar encontrar a Villa en ese laberinto natural era, para ellos, una operación de cuadrícula y coordenadas. Para los lugareños, era como seguir el rastro de un animal en su propio hábitat, un conocimiento innato que ninguna tecnología podía replicar. El plan de acción, forjado en esta burbuja de confianza, era de una simplicidad engañosa. Avanzar, acorralar y capturar. Se presentaba como una operación infalible, una secuencia lógica de movimientos que culminaría, sin lugar a dudas, en el arresto del Centauro del Norte. No había espacio para la improvisación ni para la astucia inesperada del adversario. La victoria se consideraba una conclusión predeterminada, un resultado inevitable de la superioridad tecnológica y doctrinal. La idea de que la civilización prevalecería sobre la barbarie era una máxima no escrita, una verdad autoevidente que permeaba cada decisión. Este era el escenario que habían construido meticulosamente, ladrillo a ladrillo de arrogancia y autoengaño. Pero el desierto, con sus propios secretos y sus hijos, tenía una agenda muy diferente, una que no figuraba en sus mapas ni en sus pronósticos. El punto ciego más grande en su planificación, sin embargo, no era un fallo tecnológico o una omisión táctica, era la incapacidad de reconocer el espíritu indomable de su oponente. Calculaban el número de rifles, la potencia de las balas, la velocidad de los caballos, pero olvidaban medir la fuerza de una causa, la furia de un pueblo que se negaba a ser subyugado. Los hombres de Villa no luchaban por un salario o por medallas, sino por su tierra, por su revolución y, en última instancia, por su propia dignidad. Esta era una lucha emocional, visceral, que trascendía los fríos cálculos militares. La arrogancia había cegado a la fuerza más poderosa del continente, impidiéndole ver que, a veces, la verdadera fortaleza no reside en el acero de las armas, sino en el acero de la voluntad humana, especialmente cuando esa voluntad está arraigada en la tierra que se defiende con cada aliento. Mientras en los cuarteles del norte se tejía una telaraña de confianza tecnológica, al sur de la frontera, bajo el mismo cielo implacable, se gestaba una fuerza de naturaleza completamente distinta. No eran las máquinas rugientes o los cañones pulidos lo que definía a los hombres de Pancho Villa. Su arsenal no se medía en calibres o caballos de fuerza, sino en la sabiduría ancestral de la tierra, la astucia forjada en la supervivencia y un espíritu inquebrantable que se negaba a ser doblegado. Para el ejército estadounidense, eran meros bandidos, una masa desorganizada, un problema de seguridad fronteriza a resolver con la eficiencia de un reloj. Pero esta percepción era una venda en los ojos, una barrera cultural que les impedía ver la verdadera fuente de poder de aquellos a quienes despreciaban. La fuerza de Villa no era una fuerza de conquista, sino de resistencia, un eco profundo de la tierra misma que latía en el corazón de cada hombre que le seguía. Se movían con la familiaridad de quien conoce cada roca, cada arbusto, cada sombra del vasto desierto de Chihuahua, transformando un obstáculo para otros en un aliado silencioso y letal. Lejos de las salas de guerra con mapas detallados y modelos a escala, la preparación de los villistas era una comunión íntima con su entorno. Sus mapas eran las cicatrices de la tierra, las líneas de las montañas, el curso cambiante de los ríos secos y la memoria colectiva de generaciones que habían subsistido en ese desierto. No necesitaban brújulas sofisticadas cuando las estrellas les hablaban en un lenguaje que los extranjeros jamás descifrarían. Sus exploradores no eran solo ojos y oídos, eran narradores de la tierra, descifrando el viento, las huellas de animales, el cambio de la arena, como si fueran los caracteres de un libro abierto. Las noches no eran para descansar en la comodidad de una base, sino para moverse sigilosamente, para entender cómo la oscuridad podía ocultar 100 sombras o cómo un eco podía engañar al oído más entrenado. Esta era una preparación forjada no en la teoría, sino en la cruda y constante realidad de la supervivencia, donde cada elemento del paisaje era una herramienta,
un refugio o una trampa potencial, lo que los estrategas del norte descartaban como malicia indígena o tácticas de bandidos, era, en realidad, una filosofía de guerra profundamente arraigada, una astucia forjada en siglos de resistencia y adaptación. Era la capacidad de leer la situación no a través de manuales, sino a través de la intuición y la experiencia visceral. Implicaba el arte del engaño, la paciencia del cazador y la ferocidad del animal acorralado. No era una disciplina de formaciones perfectas o ataques frontales. Era la danza de la guerrilla, el golpe y la retirada, el ataque desde la sombra, la disolución en el paisaje. Esta malicia era la quinta esencia de la guerra asimétrica, donde la debilidad aparente se transformaba en la mayor fortaleza. Se trataba de convertir el vasto e inhóspito desierto en un laberinto mortal para el invasor, mientras que para ellos era un santuario, una extensión familiar donde cada roca y cada cactus se convertían en un cómplice silencioso en su lucha. La conexión de los villistas con la tierra que defendían trascendía la mera geografía. Era una extensión de su propia identidad, de su cultura, de su sangre. Cada sendero polvoriento, cada cañón seco, cada meseta desolada, no era solo un punto en un mapa, sino un capítulo en su historia, un testigo silencioso de sus luchas y sus esperanzas. Los pueblos y rancherías dispersos no eran solo fuentes de información, sino comunidades de hermanos, de madres, de hijos, que compartían la misma causa, la misma sed de justicia. Esta profunda interconexión con el paisaje y su gente les otorgaba una red de apoyo inigualable, ojos y oídos en cada rincón, dispuestos a arriesgarlo todo por aquellos que veían como protectores de su soberanía. Su lucha no era por un ideal abstracto, era por el derecho a existir, a vivir en su propia tierra sin la imposición de voluntades externas. Y en el corazón de esta resistencia estaba Pancho Villa, el centauro del norte. Para sus enemigos, un forajido; para su gente, un líder, un estratega, un símbolo viviente de la lucha por la dignidad. Villa no comandaba con la rigidez de un manual militar, sino con una mezcla de carisma feroz, una intuición brutal y un profundo conocimiento de la psicología de sus hombres. Sabía cuándo ser el bandido implacable y cuándo el general astuto, cuándo golpear con fuerza y cuándo desvanecerse en la noche. Su liderazgo se basaba en la lealtad, forjada en innumerables batallas y en la promesa de una vida mejor para los desposeídos. No era un comandante de escritorio, era un hombre del pueblo, que compartía el polvo y el sudor de sus soldados, comprendiendo sus miedos y avivando sus esperanzas. Su mente no pensaba en columnas de infantería o líneas de suministro, pensaba en el espíritu de la gente, en la moral, en la sorpresa, en el impacto psicológico. Las tácticas de Villa eran una filosofía de guerra nacida de la necesidad y perfeccionada en el crisol de la revolución. Mientras los americanos planeaban avances metódicos y cercos estratégicos, los villistas se preparaban para la emboscada, el ataque relámpago, la retirada fantasma. Su fuerza residía en la movilidad, en la capacidad de golpear donde menos se les esperaba y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. No buscaban la confrontación directa contra un poder de fuego superior. Buscaban sembrar el caos, desmoralizar al adversario, agotar sus recursos y su paciencia. Utilizaban el terreno, el clima e incluso la superstición a su favor, transformando cada elemento en un arma. Cada ataque era una lección, cada escaramuza una oportunidad para aprender y adaptarse, un proceso orgánico y brutalmente efectivo que contrastaba con la rigidez doctrinal de sus perseguidores. Pero más allá de la astucia táctica y el conocimiento del terreno, la verdadera arma secreta de los villistas era su espíritu, una voluntad inquebrantable que ardía con la furia de la injusticia y la pasión por la libertad. No era el miedo a la disciplina militar lo que los impulsaba, sino una convicción arraigada, una sed de justicia y un profundo sentido de pertenencia a su causa. Habían visto a sus familias sufrir, sus tierras arrebatadas, sus derechos pisoteados. Esta lucha no era una opción, era una necesidad existencial, una cruzada por su propia supervivencia y la de su pueblo. Este fuego interior, esta determinación férrea,
Era una fuerza que ninguna ametralladora, ningún cañón, ninguna avanzada tecnológica podía sofocar. Era una energía que transformaba a hombres comunes en guerreros incansables, dispuestos a enfrentar lo imposible por lo que creían. Desde la perspectiva villista, los soldados americanos, con sus uniformes impecables y su tecnología deslumbrante, no eran titanes invencibles, sino forasteros arrogantes, vulnerables a las trampas del desierto y a la astucia de un enemigo que conocía cada uno de sus puntos ciegos. Veían su confianza no como fortaleza, sino como una debilidad, una ceguera que los hacía predecibles. Para ellos, los modernos vehículos motorizados que levantaban nubes de polvo en el desierto no eran la vanguardia de la guerra, sino blancos lentos y ruidosos, fáciles de rastrear y emboscar. Los mapas precisos de los americanos no les servían de nada si no sabían leer el lenguaje de las sombras o el susurro del viento. Los villistas entendían que el desierto no se conquistaba con máquinas, sino con respeto, paciencia y un conocimiento íntimo de sus caprichos y peligros. Así, mientras al norte la maquinaria militar se engrasaba con la certeza de una victoria rápida y limpia, al sur, entre los cañones y las dunas, se afinaba una estrategia forjada en la paciencia, la astucia y una profunda conexión con la tierra y su gente. No era solo un choque de ejércitos, era una confrontación de filosofías, de visiones del mundo. La arrogancia de la tecnología contra la sabiduría de la supervivencia, la doctrina rígida contra la adaptabilidad innata, la creencia en la superioridad material contra la inquebrantable fuerza del espíritu. El escenario estaba preparado, no para un duelo de igual a igual, sino para una lección brutal sobre la verdadera naturaleza del poder, donde la aparente debilidad podía, y de hecho lo haría, desafiar y humillar al coloso. El desierto de Chihuahua esperaba, como un juez silencioso, para dictar su veredicto final. La expedición punitiva, impulsada por la furia nacional y la certeza militar, se puso en marcha con la solemnidad de un desfile. Las columnas de caballería, los relucientes vehículos motorizados y las piezas de artillería avanzaban hacia el sur, levantando nubes de polvo que se alzaban como estandartes de su propósito. Los rostros de los soldados, al principio, reflejaban una confianza inquebrantable, una convicción forjada en el entrenamiento y la creencia en su superioridad. Cruzaron la frontera no como invasores inciertos, sino como una fuerza de la naturaleza, imparable y predestinada. Los informes preliminares, basados en la cartografía más avanzada de la época, les aseguraban que el terreno, aunque vasto, no presentaría un desafío insuperable para su tecnología. Era una cuestión de tiempo, no de capacidad, antes de que el bandido, Pancho Villa, fuera acorralado y llevado ante la justicia. El desierto de Chihuahua, se creía, sería simplemente el telón de fondo para una demostración de poderío, una lección rápida y decisiva. Pero el desierto de Chihuahua, un protagonista silencioso y milenario, no era un lienzo en blanco para la tecnología moderna. Era un ecosistema vivo, con sus propias reglas, sus engaños y sus trampas. A medida que las tropas se adentraban más allá de los puestos fronterizos, el aire se volvía un horno implacable durante el día y un congelador traicionero por la noche. La arena, que en los mapas aparecía como terreno uniforme, se transformaba en un mar de dunas movedizas, cañones ocultos y lechos de ríos secos que podían engullir un vehículo entero sin previo aviso. La vegetación, escasa y espinosa, no ofrecía refugio, sino hostilidad. Los soldados, acostumbrados a paisajes más dóciles, comenzaron a sentir el peso de una tierra que no se doblegaba a su voluntad, una vastedad que parecía reírse de sus mapas y sus planes. Era como intentar domar un océano con herramientas de jardinería. La escala del desafío comenzaba a revelarse, no a través del combate, sino de la implacable geografía. Uno de los primeros y más irritantes contratiempos fue la falla de los equipos de comunicación. Los radios, la joya de la corona tecnológica, diseñados para mantener a las unidades conectadas a través de vastas distancias, comenzaron a emitir estática, a cortarse o, peor aún, a guardar un silencio ominoso. El calor extremo del día, la arena fina que se colaba en los mecanismos,
Y las fluctuaciones electromagnéticas de un terreno tan inmaculado conspiraban contra la precisión de la ingeniería. Un informe del capitán Miller al cuartel general de la columna principal decía: intermitencia severa en las transmisiones, atribuible a las condiciones extremas del desierto. Se recomienda revisión de componentes. Los comandantes, en lugar de ver esto como una debilidad crítica, lo despacharon como un problema técnico menor, una pequeña molestia, que los ingenieros resolverían. No era una señal de que el desierto, o un enemigo astuto, estuviera jugando con ellos. Era simplemente la mala suerte del equipo. Esta falla en las comunicaciones, aparentemente trivial, era en realidad una grieta incipiente en la armadura de su confianza. La capacidad de coordinar movimientos, de solicitar apoyo o de reportar avistamientos en tiempo real era fundamental para su doctrina de guerra. Pero la arrogancia, como una niebla densa, les impedía ver el verdadero significado de estos incidentes. Un poco de arena en los engranajes, murmuraba el coronel Smith, ajustándose el sombrero bajo el sol abrasador. Nada que no se pueda arreglar con un buen golpe, güey. No se les ocurrió que el enemigo, el bandido, subestimado, podría estar observando, aprendiendo, explotando estas vulnerabilidades. La idea de que el desierto mismo pudiera ser un cómplice o que la supuesta inferioridad del enemigo pudiera ocultar una inteligencia táctica superior era una herejía impensable en sus mentes, atadas a la lógica de la superioridad tecnológica. Avanzando más profundamente en el corazón de Chihuahua, la promesa de la movilidad motorizada se encontró con una realidad brutal. Los camiones, que debían transportar suministros y tropas con una velocidad sin precedentes, se convirtieron en anclas de plomo. Un convoy de vehículos, orgullosamente exhibido antes de la partida, se detuvo abruptamente cuando el camión líder, un flamante Jeffery Quad, se hundió hasta los ejes en lo que parecía ser una extensión de tierra firme. El terreno, bajo una capa superficial de arena compacta, ocultaba un lecho de arena más suelta, casi como arenas movedizas disfrazadas. Horas de esfuerzo, con cuerdas, palancas y la fuerza de varios hombres, fueron necesarias para liberar el vehículo, ralentizando la columna entera y consumiendo valiosos recursos. La imagen de la modernidad atascada en el fango del desierto era una metáfora que, en ese momento, nadie se atrevió a pronunciar en voz alta. La reacción de los oficiales fue inmediata y predecible. El conductor fue reprendido por negligencia, el terreno fue maldecido por su naturaleza traicionera, y se emitieron órdenes para que los exploradores fueran más exhaustivos en sus reconocimientos. Pero la posibilidad de una trampa deliberada, de que alguien con un conocimiento íntimo del desierto hubiera preparado ese punto exacto para inmovilizar a un vehículo, fue descartada con un gesto de la mano. Un bandido pensando en geología, se mofó un teniente, su voz llena de desdén. Ridículo. Es simplemente la mala suerte de un novato al volante. La idea de que la barbarie pudiera ser tan sofisticada como para explotar las debilidades de la civilización era un concepto que simplemente no encajaba en su esquema mental, una brecha que su orgullo les impedía siquiera considerar, perpetuando su ceguera. El desierto no era solo un obstáculo pasivo, se estaba revelando como un adversario activo, un guardián silencioso de aquellos que lo llamaban hogar. Sus vastas extensiones no eran vacías, sino llenas de un conocimiento ancestral que los invasores ignoraban. Los cañones ofrecían rutas ocultas y puntos de emboscada perfectos. Las dunas proveían camuflaje para movimientos invisibles y el calor y el frío extremos castigaban no solo las máquinas, sino también la moral de los hombres. Sus mapas, tan precisos en las academias, eran inútiles ante la fluidez del paisaje, donde los senderos podían desaparecer con una tormenta de arena y las fuentes de agua se secaban sin previo aviso. Era como si la tierra misma se estuviera negando a cooperar con los planes de los forasteros, conspirando en silencio con sus hijos para proteger su inviolabilidad, un aliado formidable que no figuraba en ningún informe de inteligencia. Con el avance de la expedición, la necesidad de información local se hizo crítica. Un informante, un anciano ranchero con un rostro curtido por el sol y una mirada enigmática,
Se ofreció a guiar a una patrulla hacia un supuesto campamento villista. Después de horas de cabalgar bajo un sol abrasador, a través de terrenos cada vez más inhóspitos, la patrulla llegó a un campamento abandonado, lleno de hogueras frías y rastros antiguos, pero sin rastro reciente de actividad. La información era inútil, o peor aún, una distracción calculada. Mientras la patrulla regresaba, frustrada y agotada, un pequeño grupo de jinetes villistas, que se habían mantenido ocultos en un cañón cercano, lanzó un ataque relámpago, hiriendo a 2 soldados y desapareciendo tan rápido como habían aparecido. La ayuda del ranchero había sido una trampa, una escaramuza menor pero significativa. La reacción del comandante de la patrulla fue de furia, pero no de sospecha hacia una inteligencia enemiga sofisticada. El ranchero fue catalogado como un viejo loco o un mentiroso patológico, y se reforzó la creencia de que la información local era inherentemente poco confiable, folclore primitivo que no merecía la atención de un ejército moderno. «Estos salvajes no saben ni dónde tienen la nariz», espetó el capitán, su frustración palpable. «Nos hicieron perder el tiempo con cuentos de viejas». La posibilidad de que el ranchero fuera un agente doble, o que los villistas tuvieran una red de inteligencia tan efectiva, era una idea demasiado humillante para ser considerada. En lugar de ver la astucia en juego, la achacaron a la ignorancia y la desorganización. Una vez más, la arrogancia cegándolos a la verdadera naturaleza de su adversario. Estos incidentes, cada uno pequeño en sí mismo, comenzaron a acumularse como granos de arena en una tormenta. Los retrasos en la comunicación, los vehículos atascados, las patrullas desviadas por información falsa, los pequeños ataques de hostigamiento que desaparecían en la noche. Cada uno era un diente que roía la eficiencia, un pequeño agujero en el tejido de su planificación. Pero la confianza general, la creencia en su eventual victoria, permaneció intacta. Los comandantes los veían como los gajes del oficio, los inevitables inconvenientes de operar en un terreno hostil contra un enemigo escurridizo. El orgullo no les permitía reconocer que estos no eran meros accidentes, sino los primeros susurros de una estrategia de desgaste, diseñada para minar su moral y su logística, preparándolos para un golpe más devastador. La expedición continuó su marcha, pero una sensación sutil de incomodidad comenzó a filtrarse entre las filas, aunque no se atrevían a vocalizarla. Era como si el desierto mismo tuviera una mano invisible, moviendo las piezas, tejiendo una red de frustración y desorientación. Cada vez que creían haber acorralado a Villa, las huellas desaparecían, los rumores se esfumaban y sus unidades se encontraban persiguiendo sombras en un laberinto sin fin. El sol seguía quemando, el frío seguía calando, y la vasta soledad del paisaje se volvía menos majestuosa y más ominosa. Los hombres empezaban a preguntarse si estaban cazando a un hombre o a un fantasma, y si este juego del gato y el ratón no era, en realidad, una trampa cuidadosamente orquestada. El plan americano era perfecto, inquebrantable en el papel, diseñado para una victoria limpia y rápida. Pero el papel no sangra, y el papel no transpira el sudor amargo de la frustración ni el polvo del desierto. Tampoco podía prever la astucia de un pueblo que se negaba a hacer una simple ecuación en un informe militar, un pueblo que conocía cada secreto de la tierra que defendía. La confianza inquebrantable de la fuerza expedicionaria era una fortaleza imponente, pero en el corazón del desierto de Chihuahua, cada pequeño contratiempo, cada señal ignorada, era un martillo invisible golpeando suavemente sus cimientos. La pregunta ya no era si el castillo de su arrogancia se desmoronaría, sino cuándo y con qué fuerza lo haría. El desierto de Chihuahua, con sus hijos, estaba a punto de darles una lección inolvidable. Las pequeñas molestias, que inicialmente habían sido desdeñadas como incidentes aislados, comenzaron a tejerse en un patrón ominoso, una red invisible que se cerraba implacablemente alrededor de la fuerza expedicionaria. Ya no eran fallas esporádicas de equipo o contratiempos geográficos, eran golpes calculados, punzadas precisas destinadas a desangrar la moral y la logística. El desierto, que antes parecía un obstáculo pasivo,
se transformaba ahora en un adversario consciente, un laberinto vivo que albergaba ojos invisibles en cada cañón, oídos ocultos en el susurro de cada arbusto seco, la sensación de ser observados, de que cada movimiento, cada palabra, cada debilidad era analizada y explotada, se infiltraba en las filas como el polvo fino del desierto, en los engranajes de sus máquinas, corroyendo la confianza que antes era inquebrantable y dejando a su paso una estela de creciente inquietud y paranoia. La vasta soledad del desierto, que en los primeros días había sido percibida como una extensión majestuosa, se tornó en una presencia opresiva. Los centinelas, antes vigilantes y seguros, ahora escudriñaban la oscuridad con una ansiedad palpable, convencidos de que las sombras distantes no eran solo formaciones rocosas o cactus, sino figuras agazapadas, esperando el momento oportuno. El viento, que antes era solo un soplo, ahora parecía susurrar advertencias, llevar ecos de risas lejanas o el crujido de pasos furtivos que nunca se materializaban. Era como estar atrapado en una jaula sin paredes, con un depredador invisible acechando justo más allá del alcance de la vista, su presencia sentida pero nunca vista. La mente de los hombres, acostumbrada a enemigos frontales y visibles, comenzaba a luchar contra un adversario etéreo, una sombra que se negaba a enfrentarlos en sus propios términos. Los ataques a las líneas de suministro se volvieron una constante exasperante. Pequeños convoyes, cargados con raciones, municiones y vitales galones de agua, eran emboscados con una precisión quirúrgica. No se trataba de batallas campales, sino de incursiones relámpago, una ráfaga de disparos desde un cañón oculto, un conductor herido, un par de vehículos inmovilizados, y luego el silencio, dejando un rastro de destrucción y la sensación de ser impotente. Los villistas se llevaban lo esencial, quemaban el resto y desaparecían en la inmensidad, como si la tierra misma los absorbiera. Estas pérdidas, aunque no catastróficas individualmente, se acumulaban, forzando a las tropas a racionar, a sentir el aguijón de la escasez. La comida se volvía insípida, el agua un tesoro preciado, y la munición, un recurso que no podía malgastarse en sombras. La respuesta de los comandantes, inicialmente, fue la de reforzar las escoltas, aumentar las patrullas y diversificar las rutas. Sin embargo, cada medida de seguridad adicional parecía ser anticipada por un enemigo que jugaba con una ventaja de información incomprensible. «Necesitan más disciplina en la retaguardia», gruñó el general Pershing en un informe a Washington, atribuyendo los incidentes a fallas internas más que a la astucia del adversario. Se negaban a aceptar que estos ataques eran parte de una estrategia deliberada y bien orquestada. La idea de que los bandidos pudieran tener una red de inteligencia tan sofisticada como para monitorear sus movimientos y anticipar sus contramedidas era una afrenta a su orgullo, una narrativa que no encajaba con su visión de superioridad militar y que, por lo tanto, era descartada como mera coincidencia o mala fortuna. Luego vinieron las desapariciones, un terror más insidioso que cualquier emboscada. Patrullas de reconocimiento que salían al amanecer y no regresaban al anochecer. Un rastro de huellas en la arena que terminaba abruptamente, como si los hombres y sus caballos hubieran sido tragados por la tierra. Los radios emitían un silencio sepulcral, o a veces un chasquido incomprensible, un eco de la nada que helaba la sangre. No había cuerpos, a menudo no había signos de lucha, solo la ausencia. La búsqueda de estos hombres perdidos se convertía en una misión angustiosa y a menudo infructuosa, agotando recursos y desmoralizando aún más a la tropa. Cada desaparición era un agujero negro en la confianza, una prueba irrefutable de que el desierto no solo era un obstáculo, sino un cómplice activo de un enemigo que se movía con la fluidez de un fantasma. El efecto en la moral de los soldados era devastador. La bravuconería inicial se desvaneció, reemplazada por una cautela nerviosa, una reticencia a aventurarse solo o en pequeños grupos. Las conversaciones en los campamentos se tornaron más silenciosas, los chistes más escasos y las miradas más furtivas. Los hombres, que habían cruzado la frontera con la certeza de una victoria rápida,
ahora se sentían cazados en un terreno que no entendían, por un enemigo que parecía conocer sus miedos más profundos. La sensación de invulnerabilidad se había desmoronado, y en su lugar crecía un miedo primario, el miedo a lo desconocido, a la emboscada que podía venir de cualquier parte, en cualquier momento, de un enemigo que no jugaba según las reglas de la guerra que ellos habían aprendido. La frustración se convirtió en una constante compañera, tan omnipresente como el polvo que cubría cada rostro y cada pieza de equipo. El calor implacable del día daba paso a noches gélidas, y el sueño era un lujo interrumpido por la vigilancia constante y la ansiedad. Las persecuciones de Villa se volvieron un ejercicio fútil, una danza macabra con sombras. Cada vez que creían estar cerca, el rastro se desvanecía. Las huellas se borraban con el viento o se confundían con las de los animales del desierto. Los hombres estaban exhaustos, física y mentalmente. Sus uniformes, antes impecables, estaban sucios y raídos, un reflejo externo de la erosión interna. La energía inicial se había drenado, reemplazada por un cansancio profundo que teñía cada orden, cada patrulla, cada día que pasaba en esa vasta e interminable extensión. Bajo esta presión incesante, los comandantes, sintiendo cómo el control se les escurría entre los dedos, comenzaron a tomar decisiones más agresivas y, a menudo, imprudentes. La paciencia, una virtud en la guerra, fue sacrificada en el altar de la desesperación. Se ordenaron barridos más amplios, patrullas más profundas y rápidas, buscando forzar un enfrentamiento directo, una batalla campal donde su superioridad tecnológica pudiera finalmente prevalecer. El tono en las reuniones de planificación se volvió más tenso, las voces más ásperas, y la determinación, aunque aún presente, se mezclaba con una irritabilidad palpable. La necesidad de capturar a ese bandido se había transformado de una formalidad en una obsesión, una cruzada personal que nublaba el juicio estratégico y los empujaba a cometer errores que Villa, astutamente, anticipaba. Estas nuevas tácticas, diseñadas para retomar la iniciativa, solo sirvieron para hundirlos más profundamente en la trampa tejida por Villa. Al extender sus líneas, al dispersar sus fuerzas en un intento desesperado de cubrir más terreno, los estadounidenses se volvieron aún más vulnerables. Sus columnas se estiraban, las comunicaciones se hacían más precarias y la capacidad de apoyar a las unidades más avanzadas disminuía drásticamente. Era como un boxeador que, frustrado por la agilidad de su oponente, lanza golpes salvajes y desorganizados, exponiéndose a sí mismo a los contraataques precisos. El desierto, con su inmensidad engañosa, se convertía en un aliado del villismo, absorbiendo los esfuerzos americanos, agotando sus recursos y exponiendo sus flancos a un enemigo que esperaba pacientemente el momento perfecto para golpear con la máxima eficacia. La estrategia de Villa no buscaba la victoria militar convencional, sino el agotamiento psicológico y logístico de su adversario. Era como un matador que, con una serie de pases hábiles y ligeros, agota la fuerza y la furia del toro, preparándolo para el golpe final. Cada ataque a una línea de suministro, cada scout desaparecido, cada persecución fallida era una estocada sutil pero efectiva, drenando la moral y la confianza de las tropas americanas. Villa no estaba interesado en ganar batallas directas contra las ametralladoras y la artillería. Su objetivo era demostrar que la civilización era vulnerable, que la tecnología no podía conquistar el espíritu indomable de un pueblo que conocía cada secreto de su tierra y estaba dispuesto a usarlo como arma contra el invasor. La sensación de control, que había sido el pilar de la confianza americana, se estaba desvaneciendo. El enemigo no se presentaba a luchar, sino que se manifestaba en la interrupción constante, en la amenaza latente, en la erosión gradual de su poder. La paranoia se extendía más allá del desierto mismo, infiltrándose en las interacciones con los pocos lugareños que encontraban. ¿Eran simples campesinos o informantes ocultos de Villa? Cada mirada furtiva, cada respuesta ambigua, cada silencio se interpretaba como una señal de complicidad. La línea entre amigo y enemigo se difuminaba, dejando a los soldados en un estado de constante desconfianza,
aislados no solo por la geografía, sino también por la creciente sospecha que los rodeaba, atrapados en un ambiente donde la lealtad era un lujo inalcanzable. El desierto de Chihuahua, en esta fase de la campaña, había dejado de ser un mero telón de fondo para la expedición punitiva. Se había transformado en un personaje central, un adversario formidable y silencioso. Sus vastas extensiones no eran vacías, sino llenas de trampas, de rutas ocultas, de puntos de emboscada que solo aquellos que habían crecido en su seno podían descifrar. El sol, que agotaba a los hombres y recalentaba sus máquinas, era un aliado de Villa. La noche, con su frío cortante y su oscuridad impenetrable, era su manto protector. Era como si la tierra misma estuviera conspirando, negándose a cooperar con los planes de los forasteros, protegiendo a sus hijos y castigando a los invasores con su implacable hostilidad. La naturaleza, en su estado más crudo, se había convertido en un arma estratégica. La arrogancia inicial, que había impulsado la expedición con una certeza casi religiosa, ahora mostraba grietas profundas y dolorosas. Se había transformado en una desesperación silenciosa, en una frustración que se manifestaba en órdenes más duras y en el agotamiento visible de los oficiales. El desdén por Villa, el simple bandido, había sido reemplazado por una cautela teñida de un respeto forzado, un temor a la astucia de un hombre que se negaba a ser capturado, que parecía burlarse de ellos con cada escape. La búsqueda no era ya una formalidad, sino una lucha encarnizada contra un fantasma, una quimera que se materializaba solo para golpear y desvanecerse, dejando a su paso la amarga sensación de la impotencia y la humillación. En su creciente desesperación, los comandantes intentaron atraer a Villa a un enfrentamiento directo, estableciendo emboscadas y utilizando señuelos. Patrullas enteras se ofrecían como carnada, esperando que la audacia del Centauro del Norte lo llevara a morder el anzuelo. Pero Villa, un cazador experimentado, no era presa fácil. Leía las intenciones de sus adversarios con la misma facilidad con la que leía las estrellas. Sus hombres se movían alrededor de las trampas americanas, observando, aprendiendo y a veces lanzando pequeños ataques de hostigamiento para recordarles su presencia, sin comprometer nunca sus fuerzas en una batalla decisiva. Cada intento fallido de atraerlo era una nueva lección de humildad para los americanos, una prueba más de que estaban operando en un tablero de ajedrez cuyas reglas solo el enemigo parecía entender. Para el espectador, la trampa se cerraba con una claridad aterradora, aunque los protagonistas, cegados por el orgullo y la frustración, aún no pudieran ver el cuadro completo. Cada incidente, cada desaparición, cada ataque a la logística era un eslabón en la cadena que los ataba a un destino ineludible. La narrativa, tejida con la paciencia de Villa y la implacable hostilidad del desierto, estaba llegando a su punto de quiebre. El aire se volvía denso con la tensión acumulada, y la calma aparente de la vastedad desértica era solo el preludio de la tormenta. La fuerza americana, que había llegado con la promesa de una victoria rápida, se encontraba ahora en un punto de no retorno, con su moral deshilachada y su estrategia desmantelada por un enemigo que había sido peligrosamente subestimado. Así, la fuerza expedicionaria, una vez rebosante de confianza y superioridad tecnológica, se encontraba ahora en un estado precario. La búsqueda se había convertido en una caza, y la caza en una lenta y agonizante persecución de sombras. Estaban aislados, sus recursos menguando, y su espíritu fracturado por la incesante guerra de guerrillas. El desierto, su vasto e implacable campo de batalla, había sido transformado por Pancho Villa en su propia fortaleza, un laberinto mortal para los invasores. La arrogancia había abierto la puerta, la subestimación había marcado el camino, y ahora la paciencia y la astucia del Centauro del Norte estaban a punto de entregar el golpe que redefiniría para siempre la percepción del poder militar en el continente americano. Los días se habían transformado en un calvario de polvo y desilusión para la fuerza expedicionaria. La frustración, como un cáncer silencioso, había carcomido la bravuconería inicial, reemplazándola con una impaciencia peligrosa. Los comandantes, desesperados por poner fin a la elusiva caza,
se vieron empujados a una decisión arriesgada, una que rompería con la cautela que, a regañadientes, habían adoptado. Un informante, un rostro curtido y ambiguo que prometía la ubicación exacta del Centauro del Norte, llegó con un soplo que resonó con la esperanza de una victoria largamente esperada. La inteligencia, que antes había sido filtrada por el escepticismo, ahora era recibida con una voracidad que nublaba el juicio. El lugar indicado, un cañón remoto y poco conocido, un refugio, donde Villa supuestamente se atrincheraba con una pequeña guardia. Parecía el escenario perfecto para un golpe decisivo, una oportunidad de oro para acorralar al fantasma y poner fin a la farsa. La arrogancia, aunque herida, aún dictaba sus términos, susurrando que la victoria final estaba a la vuelta de la esquina, solo si eran lo suficientemente audaces. La marcha hacia el supuesto bastión de Villa fue un viaje teñido de una tensión contradictoria. Por un lado, una euforia contenida, la creencia de que esta vez, finalmente, la suerte les sonreiría. Por otro, la persistente ansiedad que el desierto había sembrado en sus almas. Las columnas motorizadas, seguidas por la caballería, avanzaban con una velocidad que buscaba compensar los meses de persecución infructuosa. Los mapas, desplegados en las cabinas de los vehículos, mostraban el sendero hacia el cañón como una línea clara y definida, una ruta hacia la victoria. Los soldados, con los rostros cubiertos por pañuelos contra el polvo, apretaban sus rifles, imaginando el enfrentamiento final, la captura del legendario forajido. Pero el desierto, con su silencio milenario, parecía sonreír con una sabiduría arcana. Sus dunas y sus rocas ocultaban secretos que los mapas jamás revelarían, y cada paso de la fuerza americana era un eslabón más en la cadena de un destino que no habían previsto. Mientras tanto, en las profundidades de ese mismo cañón, Pancho Villa no esperaba ser emboscado. Él tendía la emboscada. Su informante no era un traidor, sino un actor en una obra maestra de engaño, una pieza clave en un plan meticulosamente orquestado. Villa, con una intuición que superaba cualquier estrategia militar académica, había anticipado la desesperación americana, su sed de un enfrentamiento directo. El cañón, conocido por sus hombres como la palma de su mano, era un escenario natural para la aniquilación. Cada recodo, cada saliente rocoso, cada sombra proyectada por el sol poniente, había sido estudiado, no en un mapa, sino a través de la experiencia y la familiaridad. Sus tácticas primitivas no eran producto de la ignorancia, sino de una comprensión profunda de su entorno y de las debilidades del enemigo. Era la astucia del zorro contra la fuerza bruta del león, y en este desierto, el zorro conocía cada madriguera. El lugar elegido para la emboscada era una garganta estrecha, un pasillo de roca que se cerraba sobre sí mismo, flanqueado por mesetas elevadas y cubiertas de vegetación espinosa, perfecta para el camuflaje. Era un cuello de botella natural, una trampa diseñada por la geología y perfeccionada por la mano del hombre. Los vehículos motorizados, la vanguardia de la guerra americana, se verían forzados a una fila india, su velocidad y potencia anuladas. La artillería, inútil en el combate cercano y fragmentado, sería un estorbo. Las ametralladoras, diseñadas para barrer campos abiertos, quedarían atrapadas por las formaciones rocosas. Era un campo de juego donde cada ventaja tecnológica americana se convertiría en una vulnerabilidad, un lugar donde el ingenio y el conocimiento local reinarían supremos. La trampa estaba puesta, silenciosa y letal, esperando a sus presas con la paciencia de la tierra, con el sol ya declinando. Proyectando sombras alargadas y engañosas, la vanguardia americana entró en el cañón. La columna, con sus camiones ruidosos y sus caballos resoplando, avanzaba con una confianza que, en retrospectiva, resultaría trágica. Los soldados, agotados, pero con la adrenalina de una posible victoria, observaban los flancos rocosos, sus rifles listos, pero sus mentes ancladas en la expectativa de un enemigo visible, de una confrontación convencional. El silencio del cañón era denso, casi palpable, un presagio que la arrogancia interpretaba como la calma antes de la captura.
No había banderas enemigas, ni gritos de guerra, solo el eco de sus propios motores y el crujido de la grava bajo sus botas. La visión de los bandidos acorralados, de la victoria fácil, velaba sus ojos ante la realidad de que estaban caminando, sin saberlo, hacia su propia perdición, en un escenario cuidadosamente diseñado para su humillación. De repente, el infierno se desató. No hubo una señal clara, ningún grito de ¡fuego!, solo el estallido simultáneo de cientos de rifles desde las alturas del cañón, un coro de muerte que resonó y rebotó en las paredes de roca, multiplicando el terror. La confusión fue inmediata y absoluta. Las balas llovían desde todas direcciones, no desde un frente, sino desde arriba, desde los flancos, desde las sombras que de repente cobraron vida. Los vehículos motorizados, que debían ser su salvación, se convirtieron en ataúdes de metal, sus motores silenciados por las balas, sus neumáticos reventados. No había un enemigo al que disparar con claridad, solo destellos de pólvora en la oscuridad incipiente, sombras que se movían con una velocidad sobrenatural entre las rocas. El orden se disolvió en el pánico, y la disciplina, forjada en meses de entrenamiento, se desmoronó bajo el impacto de lo inesperado y lo incomprensible. Las ametralladoras, las joyas de la corona tecnológica, quedaron silenciadas por la propia naturaleza de la emboscada. Diseñadas para barrer vastas extensiones, eran inútiles en el laberinto de roca. Sus pesados trípodes y su necesidad de un campo de tiro despejado las convertían en blancos fáciles o simplemente en un estorbo inmovilizado. Los operadores, entrenados para el combate frontal, no podían girar sus armas lo suficientemente rápido para responder a los ataques que venían de múltiples ángulos y desde posiciones elevadas. La artillería, la supuesta martillo de Thor, era un sinsentido. Disparar un proyectil de alto explosivo en un cañón estrecho sería un suicidio para sus propias tropas. La tecnología, que prometía la victoria, se había convertido en un lastre, un testimonio mudo de la ceguera de sus creadores ante un adversario que operaba bajo reglas completamente diferentes, reglas que el desierto había dictado desde tiempos inmemoriales. Mientras la confusión se apoderaba de los americanos, los hombres de Villa se movían con la fluidez de las sombras. No buscaban una confrontación prolongada, sino un golpe rápido y devastador. Su caballería, armados con sus rifles y machetes, cargaba por los flancos, cortando las líneas de comunicación y sembrando el pánico entre los soldados a pie. Los villistas conocían cada sendero oculto, cada saliente que ofrecía cobertura, cada grieta en la roca que permitía una retirada sigilosa. Era una danza mortal, donde la velocidad y el conocimiento del terreno eran las armas supremas. Los gritos de «¡Viva Villa!» no eran solo un desafío, sino una burla, un recordatorio de que estaban en la casa de su enemigo, y este enemigo no jugaba a la guerra según los manuales, sino con la astucia y la ferocidad del cazador que conoce a su presa. El pánico se apoderó de las filas americanas. Los soldados, entrenados para la orden y la estructura, se encontraron en un caos incomprensible. Los sargentos gritaban órdenes que nadie escuchaba. Los oficiales intentaban organizar una defensa que no tenía un frente claro. Los caballos, asustados por los disparos y los gritos, se encabritaban, añadiendo al desorden. Era como si el desierto mismo se hubiera levantado en armas, atacando desde todas direcciones con una furia implacable. La sensación de ser completamente superados, no por números o por armas, sino por una inteligencia táctica y un conocimiento del terreno que superaba su comprensión, era abrumadora. La disciplina se rompió, y el instinto primario de supervivencia tomó el control, transformando a la fuerza superior en un grupo fragmentado y aterrorizado, luchando por cada aliento en la oscuridad envolvente. Un joven teniente, el mismo que semanas antes se había mofado de la malicia indígena, se encontró acorralado detrás de un vehículo volcado, su Springfield inútil contra un enemigo que parecía disparar desde el aire. En un momento de aterradora lucidez, mientras las balas silbaban a su alrededor y el olor a pólvora quemada llenaba sus pulmones, vio a un villista, una figura oscura y esbelta, desaparecer en una grieta de la roca que él ni siquiera había notado.
En ese instante, la arrogancia se hizo añicos. No eran bandidos, ignorantes. Eran maestros de su dominio, depredadores en su propio hábitat. La verdad le golpeó con la fuerza de un puñetazo. Habían sido atraídos, engañados, y ahora estaban siendo cazados en un juego cuyas reglas solo el enemigo entendía. La humillación era tan real como el terror que le atenazaba el corazón. La retirada americana no fue una maniobra estratégica, sino una huida desesperada. Los vehículos que aún funcionaban intentaron dar la vuelta en el estrecho cañón, chocando entre sí en la oscuridad, dejando atrás a los heridos y los muertos. Los jinetes que lograron escapar galoparon salvajemente, sin mirar atrás, sus rostros marcados por el horror y la derrota. Villa no persiguió. No era su objetivo aniquilar, sino humillar, desmoralizar y, sobre todo, enviar un mensaje. La columna que había avanzado con la pompa de un desfile, ahora se desintegraba en la oscuridad, un reguero de hombres rotos y equipos destrozados. Era una imagen vívida de la soberbia aplastada, una lección brutal grabada en la arena del desierto, un eco de la verdad que la arrogancia había rechazado con tanta vehemencia. Cuando el sol se asomó por el horizonte, sus primeros rayos revelaron una escena de devastación y desolación. El cañón, antes un lugar de emboscada, ahora era un cementerio de metal retorcido y cuerpos silentes, vehículos calcinados, armas abandonadas, el rastro de una huida caótica. Las bajas eran significativas, pero el golpe más profundo no se medía en cifras, sino en el espíritu. Los supervivientes, con los uniformes rasgados y los ojos vacíos, deambulaban como fantasmas, la imagen de la invencibilidad americana hecha pedazos. El silencio que siguió a la batalla no era el silencio de la paz, sino el de la derrota, un eco de la humillación que resonaría mucho más allá de las paredes del cañón, llegando hasta los despachos de Washington. La superioridad tecnológica se había desvanecido como el humo, dejando al descubierto la fragilidad del orgullo. Esta emboscada no fue una simple escaramuza, fue una declaración, un puño al rostro de la arrogancia militar. Villa y sus hombres habían demostrado que la voluntad, el conocimiento del terreno y la astucia podían, de hecho, anular la ventaja tecnológica y numérica. No habían ganado una guerra, pero habían ganado una batalla psicológica crucial, redefiniendo la percepción del poder. Para los americanos, fue la amarga realización de que el desierto no era un obstáculo pasivo, sino un aliado formidable del enemigo, y que su desdén por la malicia indígena había sido su perdición. La fuerza inquebrantable se había quebrado de la manera más humillante, no en un campo de batalla frontal, sino en una trampa sigilosa, tejida con los hilos de la tierra y la sabiduría de un pueblo. El golpe en el cañón marcó el punto de no retorno para la expedición punitiva. La búsqueda de Villa, que había comenzado con la certeza de una captura rápida, se transformó en una persecución fútil y desmoralizadora. La ilusión de superioridad se había desvanecido por completo, reemplazada por la cruda realidad de la vulnerabilidad. La lección fue brutal e innegable. El verdadero poder no siempre reside en el acero de las armas o la sofisticación de la maquinaria, sino en el espíritu indomable de un pueblo que lucha por su tierra, en la astucia forjada por la supervivencia y en el conocimiento íntimo de un hogar que se niega a ser conquistado. El Centauro del Norte había demostrado que, en su desierto, las reglas de la guerra eran escritas por él, y que el orgullo, sin humildad, era el más grande de los enemigos. El amanecer, que en días pasados había prometido nuevas oportunidades de avance y una inminente victoria, se alzó sobre el cañón con una luz fría y reveladora, exponiendo la cruda realidad de la derrota. Donde antes había marchado una columna orgullosa de tecnología y disciplina, ahora yacía un reguero de destrucción. Vehículos calcinados, sus esqueletos de metal retorcidos como monumentos a la soberbia, armas esparcidas en la arena, silenciosas y abandonadas, y, lo más desgarrador, los cuerpos inmóviles de aquellos que habían creído en su invencibilidad, ahora meros ecos en el vasto silencio. Los supervivientes americanos, con los uniformes rasgados y los rostros cubiertos de hollín y polvo, deambulaban aturdidos, sus ojos vacíos reflejando el horror de la noche.
El caos de la retirada, la huida desesperada bajo el fuego enemigo, había dejado cicatrices no solo en el paisaje, sino en el alma de cada hombre. La certeza de una victoria rápida se había desvanecido, reemplazada por la amarga comprensión de una humillación profunda, grabada en la arena y en la memoria. El desierto, que había sido su campo de batalla, se había convertido en su tumba de esperanzas. Para los comandantes americanos, la visión del cañón al amanecer fue un golpe devastador, un puñal clavado en el corazón de su orgullo. El general Pershing, un hombre de acero y determinación, observó la escena con una mandíbula apretada, su rostro pétreo incapaz de ocultar la furia y la incredulidad que bullían en su interior. ¿Cómo era posible? ¿Cómo la fuerza militar más avanzada del mundo había sido desmantelada con tal eficiencia por lo que ellos consideraban una banda de forajidos? La necesidad de informar a Washington sobre este desastre era una carga insoportable, una tarea que se sentía más pesada que cualquier batalla. La humillación no era solo personal, era nacional. Sus informes iniciales, redactados con una pluma temblorosa, intentaron racionalizar lo incomprensible, buscar excusas en la oscuridad, en el terreno traicionero, en la ferocidad salvaje del enemigo. Pero la verdad, cruda y brutal, era que habían sido superados no por la fuerza, sino por la astucia, por una inteligencia que habían despreciado. Mientras la desorganización y la desesperación se apoderaban de las tropas americanas, al otro lado del cañón, los hombres de Pancho Villa se movían con una calma y una eficiencia que contrastaban brutalmente con el caos de sus adversarios. Lejos de la imagen de bandidos indisciplinados, los villistas operaban con la precisión de un engranaje bien aceitado. Sus líderes, con Villa a la cabeza, supervisaban la recolección de armas y municiones, el saqueo de suministros que tan desesperadamente necesitaban, y lo más importante, el cuidado de sus propios heridos. No había gritos de triunfo desmedido, sino un respeto tácito por la victoria obtenida con ingenio y sangre. Cada hombre conocía su tarea. Cada movimiento era deliberado y silencioso, como el de un cazador que ha abatido a su presa. Esta era su tierra, y ellos, sus hijos, la protegían con una disciplina forjada en la lealtad y el conocimiento íntimo de cada roca y cada sombra. La noticia de la emboscada, inevitablemente, llegó a los despachos de Washington, causando un shock sísmico en el alto mando militar y en la administración presidencial. La narrativa oficial, sin embargo, debía ser cuidadosamente controlada. Los informes que se hicieron públicos y los que se filtraron a la prensa fueron meticulosamente alterados para minimizar la magnitud de la derrota americana. Las bajas se redujeron, las pérdidas de equipo se explicaron como accidentes desafortunados, y la astucia de Villa se transformó en ataques furtivos y cobardes de un bandido desesperado. La verdad, la que reflejaba la humillante realidad de un ejército moderno superado por una fuerza inferior, se enterró bajo capas de eufemismos y propaganda. Era una forma de proteger el orgullo nacional, de mantener la ilusión de invencibilidad, incluso cuando la arena del desierto de Chihuahua gritaba una historia muy diferente, una historia de arrogancia y sus consecuencias. Para las tropas americanas que lograron retirarse de la emboscada, y para aquellos que permanecieron en la expedición punitiva, la experiencia en el cañón dejó una cicatriz imborrable. La confianza que una vez había sido su armadura se había hecho añicos, reemplazada por una cautela nerviosa y una profunda desconfianza hacia el terreno y sus habitantes. El desierto, que al principio parecía una simple extensión geográfica, se había revelado como un adversario formidable, un laberinto vivo que se negaba a ser domesticado por la tecnología. Los hombres regresaron de esa campaña no con laureles de victoria, sino con la amarga lección de la humildad. Habían aprendido que la guerra no era solo una cuestión de acero y pólvora, sino también de espíritu, de adaptabilidad y, sobre todo, del profundo vínculo entre un pueblo y la tierra que estaba dispuesto a defender con cada aliento. Así, la polvareda que se asentó sobre el cañón al amanecer no fue solo el polvo del desierto, sino también el de una era de arrogancia militar que llegaba a su fin.
La derrota de las tropas americanas en este remoto rincón de Chihuahua no fue un simple revés táctico, fue una lección inmortal grabada con sangre y fuego sobre la verdadera naturaleza del poder. Demostró que la tecnología, por avanzada que sea, es impotente ante la astucia, el conocimiento del terreno y el espíritu indomable de un pueblo que lucha por su libertad. La historia de Columbus y la expedición punitiva se convirtió en un recordatorio perenne, que la humildad es la armadura más fuerte y que la arrogancia, sin importar cuán poderosa se sienta, siempre encontrará su némesis en la sabiduría de la tierra y la tenacidad de aquellos que la llaman hogar. El polvo que se asentó sobre el cañón al amanecer de aquella fatídica mañana no fue simplemente sedimento del desierto, fue el velo que cubrió el fin de una era de arrogancia militar y el inicio de una profunda reevaluación. La batalla, o más precisamente, la emboscada en ese estrecho corredor de roca, resonó mucho más allá de las dunas y los cañones de Chihuahua. Lo que para muchos fue un revés táctico aislado, para otros se convirtió en un punto de inflexión, una lección inmortal grabada no solo en la arena, sino en la psique de dos naciones. Este evento, que inicialmente se intentó maquillar con informes oficiales y propaganda, se filtró en la conciencia colectiva, transformando percepciones, redefiniendo el heroísmo y forzando a los poderosos a mirar con humildad a un enemigo que habían despreciado. Fue el eco de un disparo que cambió la forma en que el mundo vería la guerra irregular y la resistencia de un pueblo. Para el pueblo mexicano, la incursión de Pancho Villa en Columbus y la subsiguiente humillación de la expedición punitiva estadounidense no fueron meros incidentes militares, se convirtieron en un capítulo fundacional de su orgullo nacional. La figura de Villa, a menudo polarizante y compleja, se solidificó como la de un héroe audaz, el Centauro del Norte, que se atrevió a desafiar al gigante del norte en su propio territorio. Las historias de cómo sus hombres, con rifles viejos y una astucia forjada en la supervivencia, burlaron y derrotaron a un ejército equipado con las armas más modernas, se contaron y se adornaron en fogatas, en plazas de pueblos y en cantinas. Esta narrativa no se trataba solo de una victoria militar, sino de la vindicación de un espíritu indomable, la prueba de que la voluntad y el conocimiento de la tierra podían superar cualquier ventaja material, reafirmando una identidad y una resistencia que trascendía lo bélico. La leyenda de Villa se arraigó profundamente en el folclore y la memoria colectiva, convirtiéndose en un faro de resistencia contra la intervención extranjera. Los corridos, esas baladas narrativas que son el corazón de la historia popular mexicana, cantaron sus hazañas, elevando la emboscada de Columbus a un acto de desafío épico. Los niños escuchaban con admiración las historias de cómo el general revolucionario, con su aguda inteligencia y su conexión inquebrantable con su gente y su tierra, había logrado lo impensable. No se trataba de un relato de anarquía o bandidaje, como lo veían sus enemigos, sino de la astucia de un líder que conocía cada secreto del desierto, un estratega que transformaba la aparente debilidad en su mayor fortaleza. Esta historia se convirtió en un recordatorio constante de que la verdadera soberanía no se defiende con el tamaño del ejército, sino con el fuego inagotable del espíritu de un pueblo. Al otro lado de la frontera, la derrota en Chihuahua obligó al ejército de los Estados Unidos a una introspección dolorosa y necesaria. La expedición punitiva, que había sido concebida como una demostración rápida de poder, se transformó en una lección brutal sobre las limitaciones de la tecnología frente a la guerra irregular. La arrogancia inicial de los comandantes, su desdén por la malicia indígena y su confianza ciega en la superioridad de sus máquinas se vieron desmantelados pieza por pieza. Los informes postoperacionales, aunque intentaron suavizar la verdad para el público, revelaron la cruda realidad de una fuerza militar moderna siendo superada en su propia casa. Esta experiencia forzó una reevaluación fundamental de sus tácticas, su inteligencia y su comprensión de los entornos de combate no convencionales, un despertar amargo que marcó el inicio de una nueva era en la doctrina militar estadounidense. La reevaluación táctica fue exhaustiva. Ya no se podía descartar la inteligencia local como folclore primitivo,
se reconoció su valor incalculable para comprender el terreno y los movimientos del enemigo. La dependencia exclusiva de la tecnología, como los vehículos motorizados que se atascaban en la arena o los radios que fallaban en el calor del desierto, fue cuestionada. Se comenzó a entender que la adaptabilidad, el conocimiento del entorno y la capacidad de operar en pequeñas unidades autónomas eran tan cruciales, sino más, que el poder de fuego masivo. La experiencia en Chihuahua sentó las bases para el estudio de la contrainsurgencia y la guerra asimétrica, conceptos que se convertirían en pilares de la estrategia militar estadounidense en conflictos futuros, demostrando que la humildad, aunque dolorosa, puede ser la mejor maestra en el arte de la guerra. El legado de la expedición punitiva se extendió más allá de las fronteras de México y Estados Unidos. Las lecciones aprendidas en el desierto de Chihuahua resonarían en los campos de batalla de futuras guerras, influyendo en la forma en que las Fuerzas Armadas abordarían los conflictos en entornos similares. La comprensión de que la victoria no siempre se logra con la fuerza bruta, sino con la inteligencia, la paciencia y la capacidad de adaptarse al adversario y al terreno, se convirtió en una máxima militar. Esta campaña, que buscaba capturar a un hombre, terminó capturando la atención de estrategas en todo el mundo, demostrando que incluso la fuerza militar más poderosa podía ser vulnerable cuando se enfrentaba a un enemigo subestimado que luchaba con el corazón y el conocimiento de su hogar, transformando la debilidad aparente en una ventaja decisiva. Así, la imagen del joven soldado americano, el soldado Jenkins, tropezando fuera de su catre en Columbus, sus ojos abiertos por el terror y la confusión ante el estruendo y los gritos de ¡Viva Villa!, adquiere ahora un significado mucho más profundo. Ya no es solo la escena de un ataque sorpresa, sino la culminación de un choque de mundos, la arrogancia de la tecnología contra la sabiduría ancestral de la Tierra, la rigidez doctrinal contra la fluidez de la supervivencia. Su pánico no era solo por el fuego enemigo, sino por la desintegración de una verdad que le habían inculcado, que su ejército era invencible. En ese momento de caos, se derrumbaba no solo un cuartel, sino una percepción, un paradigma de poder que había cegado a una nación ante la verdadera fortaleza de su adversario. La historia de Columbus y la expedición punitiva es un recordatorio perdurable de que la verdadera fuerza no reside únicamente en el acero de las armas, en la sofisticación de la tecnología o en la magnitud de los ejércitos. Es una fuerza que late en el espíritu indomable de un pueblo, en la inteligencia astuta que nace de la necesidad y en el amor inquebrantable por la propia tierra. Es la capacidad de leer las estrellas, de entender el susurro del viento, de conocer cada roca y cada cañón no como obstáculos, sino como aliados en una lucha por la dignidad. Esta historia nos enseña que la grandeza militar no se mide solo por las victorias obtenidas, sino por las lecciones aprendidas en la derrota, por la capacidad de mirar más allá de la superficie y reconocer la profunda conexión entre un pueblo y su hogar. La arrogancia, como una venda en los ojos, nos impide ver las fortalezas ocultas en aquellos a quienes subestimamos, nos hace sordos a las advertencias, ciegos a los signos y vulnerables a las trampas más sutiles. La lección de Chihuahua es que el orgullo desmedido es la armadura más frágil, que se quiebra ante el ingenio, la adaptabilidad y la convicción. El desierto, en su inmensidad silenciosa, no fue un mero telón de fondo. Fue un maestro implacable, un juez que dictó su veredicto con el fuego de la emboscada y el eco de la retirada. Nos mostró que, a veces, el poder más grande reside en la capacidad de desaparecer sin dejar rastro, de golpear desde las sombras y de convertir el propio hogar en la fortaleza más impenetrable, una que ninguna tecnología puede conquistar. Y así, la historia de Pancho Villa y la derrota de la expedición punitiva se erige como un monumento a la humildad y al poder del espíritu humano. Es un eco que resuena a través del tiempo, susurrando que la verdadera invencibilidad no se encuentra en el arsenal más grande, sino en la inquebrantable voluntad de defender lo que se ama. Es la narrativa de cómo un bandido se convirtió en un estratega legendario, no por su fuerza bruta,
sino por su astucia y su conexión visceral con una tierra que lo protegía. Una lección inmortal, grabada en el viento del desierto y en la memoria de un pueblo, que nos recuerda que la grandeza de una nación y de sus soldados se mide no solo por su poder, sino por su sabiduría y su respeto por el adversario.